Hay muchas personas que constantemente me preguntan sobre el don de hablar en lenguas y se preocupan de que no son salvos si no hablan en lenguas. Y quiero matar ese argumento de una vez por todas. Número uno, Juan el Bautista fue decapitado antes de que Jesucristo instituyera la ceremonia de la Santa Cena. Antes que Cristo dijera, hagáis esto o hagan esto en memoria de mí, y les enseñara a romper el pan y a tomar del vino, ya Juan el Bautista había muerto. Antes de que crucificaran a Cristo, Juan el Bautista ya había muerto. Antes de que Jesucristo resucitara, Juan el Bautista ya había muerto. Antes de que Jesucristo ascendiera y mandara al Consolador, que es el Espíritu Santo, y las personas empezaron a hablar en lenguas, ya Juan el Bautista había muerto. Juan el Bautista nunca habló en lenguas. No quiere decir que no tenía el Espíritu Santo, porque nadie testifica de Cristo sin el Espíritu Santo. Nadie cree en el Dios vivo sin el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Pero Juan nunca habló en lenguas porque esa porción vino después de la ascensión de Cristo y después de que descendió el Espíritu Santo, dando esa doble porción. Juan nunca habló en lenguas, ni siquiera participó en la Santa Cena. Ahora, obvio, no estoy diciendo no participes en la Santa Cena. Estoy diciendo que el pobre tipo murió antes que tal cosa pudiera ser posible para él. Adivina dónde él está. En la gloria. Ahora, punto número 2. El ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz tuvo unos pocos minutos, quizás unas pocas horas, no sé cuánto tiempo estuvieron ahí colgando en una cruz con Cristo. El ladrón en la cruz era un judío que evidentemente ni siquiera practicaba la ley de los judíos, la Torá, la ley de Moisés. Porque si él temiera a Jehová y hubiera estado viviendo de acuerdo a la ley, no hubiera sido un ladrón y no hubiera estado en una cruz colgado. Porque los judíos que practicaban la ley eran gente moral y no andarían robando y posicionándose en una situación donde los van a prender. Este hombre ni siquiera era religioso, porque los judíos eran requete religiosos. Requete religiosos. Este tipo era un ladrón. Él ni siquiera vivía por la ley de Moisés. ¿Ok? Mucho menos sabía los lenguajes religiosos cristianos y nada de eso. Él no sabía nada. Él vio que el otro ladrón que estaba colgando al otro lado de Jesucristo se burlaba de Jesús y le dijo, oye chico, tú eres loco. Tú y yo merecemos estar en esta cruz, pero este es justo. Y entonces dice el ladrón a Jesucristo, acuérdate de mí cuando regreses a tu reino. Y Cristo le dijo, no te preocupes que hoy vas a estar conmigo en la presencia del Padre. Oye eso, quiero que entiendas eso. El ladrón nunca participó en la Santa Cena, nunca habló en lenguas, nunca recibió el bautismo del Espíritu Santo, nunca ni siquiera dijo me arrepiento de mis pecados. Él no conocía el lenguaje cristiano ni el lenguaje religioso. Él no dijo me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador. Él simplemente creyó. Nunca llegó a participar en ningún ritual espiritual. Él tuvo unos pocos momentos con Jesucristo. No sé qué fue lo que vio, porque quiero que entiendan algo. Una de las cosas que le era piedra de tropiezo a los judíos para creer en Jesucristo era que él no era impresionante. Él se veía como un tipo cualquiera, no era rico, lo esperaban como un hombre de guerra al Mesías, ¿no? Vestido de blanco con una espada. Pero Jesucristo vino como un cualquiera de Nazaret, de todos los lugares. Y eso le costaba a la gente recibir a Jesús porque él era un pobrecito de Nazaret, un carpintero. Y la gente que sí creía en Jesús era por los milagros que él hacía, los momentos impresionantes que captaron la atención de la gente, o cuando tuvieron una experiencia con Jesús personal. Este tipo en la cruz, el ladrón en la cruz, vio a Jesucristo en el momento más miserable, más triste y vergonzoso que Cristo pasó. Él no estaba viendo a Cristo coronado en gloria, lo estaba viendo hecho trizas, en la misma condición y más bien peor que la que el ladrón estaba experimentando. Porque el que estaba en peor condición era Jesucristo. Los tres estaban colgados, pero el de peor condición era Jesús. Nada impresionante de Jesucristo en ese momento. Ninguna gloria, ninguna. Sin embargo, este ladrón, no sé qué fue lo que él sintió, lo que él vio, pero creyó en Jesús y Jesús le garantizó, por el simple hecho de que el tipo le creyó,
Y obviamente le creyó, le dijo, óyeme, acuérdate de mí cuando regreses con tu reino o vayas para tu reino. Va Jesús y le dice, tú vas a estar conmigo hoy en la casa de mi padre. Oye, eso qué impresionante, hay tanto que decir ahí. El ladrón que no vivía ni por la ley de Moisés, no sabía nada de las cosas de Cristo, porque cuando él andaba, a él lo colgaron ahí porque él andaba en fechoría. Él no andaba para Cristo ni tampoco para la ley de Moisés. Este era un hombre rebelde, colgando en una cruz. Creyó en Jesús y fue salvo. Él nunca dijo, Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados, renuncio a las maldiciones generacionales de mis abuelos. Él no sabía ningún lenguaje religioso. Él simplemente le creyó a Cristo y fue salvo. Nunca habló en lenguas. Que yo sepa, el padre Abraham tampoco habla en lenguas. Que yo sepa, ni Jeremías, ni Ezequiel, nadie de ellos hablaron en lenguas. Pero todos ellos fueron salvos. Las lenguas, dice la palabra, a uno se le dio el don de lenguas. Si dice que a uno, significa que a otros no. A otros le dio el don de interpretar esas lenguas, a otros el don de la profecía. Incluso Pablo dijo que de todos los dones, codicia, debes de codiciar más que todos el don de la profecía, porque ese bendice y edifica toda la iglesia. Y decía del don de lenguas que ese solamente te edifica a ti porque solamente tú y Dios están ahí conversando, ni siquiera tú sabes lo que está diciendo, mucho menos la gente a tu alrededor, a menos que haya un intérprete de lenguas. Y otra cosa importante es, Pablo dijo, si tengo todos los dones del Espíritu Santo y hablo lenguas angélicas, lenguas espirituales, pero no tengo amor, soy como un címbalo que rechina, que hace bulla. Así que lo más importante que un cristiano debe de codiciar es tener el corazón del Padre, amar. Porque Dios es amor. Dios te puede dar dones. Beyoncé tiene dones que Dios le dio, porque toda buena dádiva viene de arriba, dice la Biblia. Así que el diablo no es el que le está dando regalitos de dones a nadie. Eso es Dios. Pero noten que Beyoncé no anda en Cristo. No va para el cielo si no se arrepiente. Pero tiene dones. El punto es tener el amor de Dios. Pablo, que era un gran hombre de Dios, considerado, como decimos en la teología, un pequeño Cristo. Un pequeño Cristo significa que él era tanto como el Señor, que vivía tan lleno del Espíritu Santo, vivía solo para Cristo, se le consideraba un pequeño Cristo. Todas las personas que se movían como él le llamaban pequeños Cristos. Los que no me están entendiendo no saltan a conclusiones, no estoy diciendo que son Cristos, pero tú y yo somos llamados pequeños Cristos, somos la imagen y semejanza del Señor, la demostración de que Cristo vive. Por eso nuestras acciones importan y vale más tener el amor de Cristo que tener dones de lengua, porque la Biblia dice que el día del juicio muchos dirán, pero Señor, Señor, sacamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, profetizamos en tu nombre, y Dios le va a decir, aléjate de mí porque nunca te conocí. Pero Dios no le va a decir eso a nadie que caminó en el amor de Cristo. Hay personas que caminaron en los dones del Espíritu Santo que van para el infierno, pero nadie que camina en el amor de Jesús va a ir al infierno. Lo número uno es tener el amor de Cristo y dar ese amor también. Las lenguas son lindas y la Biblia dice que Dios no va a negarte cualquier cosa buena que tú le pidas. Pídele sabiendo que Él te las quiere dar. Como buen padre, le quiere darte todas las cosas buenas que tú quieres. Si te beneficia espiritualmente, te las quiere dar. Pero entiendan que somos salvos mediante la gracia de Dios a través de nuestra fe en Jesús. No por hablar en lenguas, sino por nuestra fe en Jesús. Es tu fe en Cristo la que te salva, así como salvó a aquel ladrón en la cruz. El tipo solamente creyó en Jesús. Él ni practicaba la ley judía, ni la religión judía, ni tampoco el cristianismo, porque ese término cristiano ni siquiera existió hasta después de Cristo. Pero el tipo creyó en Jesús y fue salvo. Le dijo, Señor, acuérdate de mí. Fue salvo. Así que, hermanos, por favor, dejen de tener gente con ideologías raras de que si no hablas en lengua, no tienes al Espíritu Santo. Háganme el favor, Dios obviamente no le da los mismos dones a todo el mundo. Tenemos diferentes propósitos y responsabilidades en el cuerpo. Hay corazón, hay hígado, hay riñones. No tenemos la misma responsabilidad, pero somos un cuerpo.